And then you're going to share it right away on Facebook, right? So we can see it. Yes, sir. Perfect. Be looking for it. Okay. In 3, 2, 1. So, Gustavo, esto va a ser en español. Es español. Perfecto. Okay. Ya estamos listos, ¿no? Todavía faltan algunos segundos para las 6. Vamos a esperar. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda reunión del año 2021 con el Latin American Business Council y el Wilmington Chamber of Commerce en la ciudad de Wilmington. Gustavo Rodea y yo somos los co-chairs del Latin American Business Council y les damos a todos la bienvenida. Tenemos hoy el honor de presentar a Esteban Guzmán, quien nos va a hacer una presentación el día de hoy acerca de aspectos legales que se deben tener en cuenta para iniciar tu propio negocio. Nuestro invitado hablará sobre asuntos relacionados con evaluación de riesgo, opciones de organización del negocio, como qué se necesita para ser dueño individual, persona física con socios, sociedad de responsabilidad limitada, LLC y sociedad mercantil S y tipo C. Y qué se necesita para tener las licencias, los permisos de propiedad intelectual y los contratos. Entonces, vamos a escuchar el día de hoy a Esteban. Esperemos que cualquier pregunta que tengan, tanto las personas que están asistiendo directamente en la plataforma dentro de la Cámara de Comercio, como quienes nos escuchan por Facebook, por favor dejen sus preguntas por escrito. Y si no las podemos responder en esta hora que tenemos de evento, con Esteban Guzmán, nos encargaremos de darle respuesta y hacerle seguimiento a las preguntas que nos hagan. Gustavo. Como siempre. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda reunión del Latin American Business Council. En esta ocasión estamos trayendo a Esteban Guzmán. Es un licenciado en Derechos, es mexicano y es residente de Carolina del Norte por los últimos 25 años. Tiene 25 años de experiencia en derecho de negocios. La razón por la cual se nos ocurrió encontrar a alguien con esa experiencia es porque hay muchos negocios que están comenzando o hay muchos negocios que ya están, pero no tienen esa estructura legal. Y el día de hoy Esteban nos va a compartir su pantalla con una PowerPoint donde va a tener diferentes tips para todos los negocios que quieren comenzar o que ya están iniciando y lo quieren hacer con una estructura legal como se debe. Entonces, Esteban, bienvenido y gracias de antemano por tu presencia y pues el panel es tuyo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Guzmán y tenemos una hora para abarcar muchísimo material. Lo vamos a tratar de hacer de una manera agradable y rápida. Por favor, si tienen alguna pregunta, hágala en el chat y Gustavo me hará el favor de hacer la pregunta al aire para todos. Vamos a empezar. Tengo aquí ya una pantalla y voy a ir subrayando en ella la parte o lo que estemos hablando en ese momento para que vean en qué parte de la proyección estamos. El tema es las consideraciones legales al iniciar un pequeño negocio, al iniciarlo o al empezar a avanzar y crecer en el negocio que ya tenemos formado. El temario, bueno, ese es general, haciendo negocios, el riesgo inherente que siempre hay al tener un negocio. ¿Quién nos puede demandar? ¿Nos pueden demandar? En fin, las preguntas que siempre nos hacemos al iniciar un negocio. Primero que nada, es un aplauso para todos los que estamos aquí. Muchos de nosotros no estudiamos negocios, algunos no fueron al college, estudiaron cualquier otra cosa excepto MBA, excepto negocios. Algunos de nosotros casi en inglés hablamos, pero las grandes fortunas de este país y del mundo entero se han hecho por personas como nosotros, personas inmigrantes, personas que buscamos algo mejor para nuestras familias y para nosotros mismos.
Los felicito, todos son ya unos emprendedores. Como ejemplo tenemos aquí a este señor, imagino que la mayoría de ustedes saben quién es, Jeff Bezos. Esa fotografía es hace 26 años, así empezó en su garaje de su casa, ahí lo tenemos en su computadora, una computadora, ¿se acuerdan de ellas? Pero ahora es el hombre más rico del mundo de acuerdo a la revista Forbes, con 171 billones de dólares. Más adelante o va a ser posible que ustedes vean esta proyección, va a quedar grabada y pueden volverla a ver. Si quieren ir tomando nota de la información que les voy a ir dando, es más conveniente. Para todos ustedes que son mexicanos, me imagino que conocen a este señor. Él es el número 16 de la revista de Forbes, es la persona más rica de México con 63 billones de dólares como fortuna estimada en este año. Y él tiene una frase, aquí la tenemos, que dice: la ocupación desplaza a la preocupación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que, en vez de estar preocupados qué va a pasar o qué puede pasar, hay que ocuparnos y poner las manos en el trabajo. La familia de este señor, de Carlos Slim, empezó de esa manera. Tenemos ahí cómo empezó su negocio en el centro de la Ciudad de México. Ahí tenemos la tienda primera que tuvieron. Este señor que está aquí es su papá, Julián Slim, y ahí están los empleados de la tienda. Esa tienda se llamaba La Estrella de Oriente, era una mercería. Es una palabra vieja que quiere decir una tienda que vende ropa, telas y cosas para hacer vestidos. Tenemos aquí, en aquellos tiempos, ya la marca registrada, diciendo que es una marca registrada. Eso lo vemos ahorita, más adelante voy a hablar sobre ello. ¿Sí? La idea es que veamos que todos debemos o empezamos por algo. El primer tema es sobre la mitigación del riesgo. Siempre que empezamos una empresa o empezamos un nuevo negocio o emprendemos algo, va a haber algún riesgo. Aquí le estoy poniendo bienvenidos a Estados Unidos, la tierra de las demandas. Primera pregunta, ¿me pueden demandar? Claro que sí. Todos tenemos derecho a demandar, a pedir que se nos asista ante las cortes. ¿Me van a demandar? Muy probablemente, si iniciamos un negocio y somos exitosos y empezamos a avanzar con él, seguramente me van a demandar. ¿Tendré yo que demandar a alguien? Probablemente tendremos que demandar a alguien al estar haciendo negocios. Alguien que no me ha pagado, alguien que no me paga a tiempo, alguien que incumple su obligación conmigo para yo poder a su vez cumplir con mis clientes. Ese riesgo de una demanda, ¿cómo lo podemos mitigar o disminuir? Ese riesgo ante una demanda es que perdamos la demanda y tengamos que responder con nuestro dinero, con el dinero del negocio, incluso con el dinero propio de la familia, con nuestra casa, con nuestro carro, con nuestros ahorros personales. Entonces, la forma de disminuir ese riesgo es constituyéndonos. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos decimos constituirnos, es la palabra común que usamos en español, pero lo correcto es incorporándonos. Incorporarnos es hacer una persona, una compañía diferente a nosotros para hacer ese negocio. Más adelante vamos a hablar de ello. Otra forma de mitigar el riesgo, disminuir ese riesgo, es contratando seguros y otorgando o dando garantías para nuestros productos. Todo esto acompañado de las relaciones públicas, ¿sí? La forma en cómo nos manejamos con nuestros clientes, la forma en que nos comunicamos con ellos a tiempo, constantemente. Esas relaciones públicas son muy importantes para disminuir el riesgo de que nos demanden y de que tengamos problemas en nuestro negocio o al momento de hacer negocios. Ahí pongo una fotografía del desierto de Sonora. Es un desierto, pero está nevado, ¿no? Para ejemplificar que siempre debemos de prever
hasta por las cosas que pensamos que nunca van a pasar. Ese desierto, ese mismo desierto de Nevada, de Las Vegas, ¿quién pensaría que nevara en el desierto? Pues miren, ahí está la fotografía. En el 2015 pasé yo por esa carretera y el desierto estaba completamente nevado. Entonces, siempre hay que prever, aunque pensemos que a nosotros nunca nos va a pasar. Primero, vamos a platicar un poquito de manera muy superficial sobre el nombre de nuestro negocio, ¿sí? El encontrar un nombre para nuestro negocio es algo o es más que el simple nombre para nuestro negocio, ¿sí? El nombre puede ser o debe ser un nombre legal, una denominación social, en cómo se va a identificar en particular ese negocio que estamos empezando. Cuando buscamos el nombre para nuestro negocio, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es la Trademark Law, las leyes de las marcas registradas o de las marcas que ya existen. Esas reglas están manejadas por la propiedad intelectual, ¿sí? Hay muchas marcas que ya están utilizadas. Imagino que todos ustedes, si inician un negocio y se les ocurre ponerle, por ejemplo, McDonald's, pues vamos a estar en problemas. Va a venir McDonald's y no nos va a dejar utilizar su nombre McDonald's, porque ya es una marca registrada, ¿sí? También tenemos que pensar en esas marcas y el Internet. ¿Cómo es que vamos a hacer nuestro negocio? ¿Lo vamos a hacer de manera personal? ¿Lo vamos a hacer a través de Internet? ¿Nos vamos a anunciar en Internet? Esto del Internet ha cambiado un poco o ha cambiado bastante las reglas de cómo encontrar esos nombres. Antes, cuando iniciábamos un negocio, pues nos bastaba con buscar en nuestra ciudad, en nuestro condado, si había otro negocio que se llamara taller mecánico el Rápido. Cogíamos el directorio y revisábamos, no encontrábamos a nadie, preguntábamos a los conocidos, no había algún otro negocio con ese nombre y lo abríamos sin ningún problema. Pero ahora con el Internet nos dificulta un poco las cosas porque si nos anunciamos en la web y hay otro negocio en Argentina o en México o en Colombia con ese nombre y es un negocio que tiene ese nombre en trademark o que tiene fuerza suficiente y dinero suficiente para venir a pedirnos que no utilicemos también ese nombre, seguramente lo van a hacer. Entonces, el buscar un nombre deja de ser algo sencillo en algo que se complica un poco más, pero que no pasa de que hagamos una búsqueda, busquemos ese nombre o los nombres que queremos utilizar y si hacemos o encontramos a alguien con ese nombre ya anterior a nosotros, pues buscar una variación que no se parezca, pero que mantenga la idea del nombre original que queríamos utilizar. Debemos de pensar también en, cuando escogemos un nombre, en los dominios. Cuando usamos el Internet, el dominio o ese nombre que escogemos, una vez que lo ponemos en el Internet, pasa a ser un dominio y nadie más lo puede utilizar. Por ejemplo, el mío es guzmanyarza.com, ese es mi dominio, nadie más lo puede utilizar y debemos de pensar en estas terminaciones que existen en el Internet. La más común es el .com, pero las escuelas, por ejemplo, pueden ser .education, edu, organizaciones o incluso a cada uno de los países. Aquí en Estados Unidos es más conveniente utilizar el .com porque da una sensación de seguridad o de algo ya que es conocido. Pero ustedes pueden ir buscando y encontrar la que más se adecue al objeto de su negocio. Esta parte aquí también es importante para nosotros que iniciamos un negocio. El Doing Business As, DBA. Ese Doing Business As es la forma en cómo hacemos el negocio, cómo nos exteriorizamos hacia nuestros clientes. Por ejemplo, mi nombre personal es Esteban Guzmán y mi negocio se llama Esteban Guzmán Yarza FLC México, ¿sí? Entonces, yo, Esteban Guzmán,
hago negocios como Esteban Guzmán Yarza, FLC México, ¿sí? Por ejemplo, la Coca-Cola, que todos conocemos como Coca-Cola, en cada estado tiene un nombre legal diferente, ¿sí? Por lo general es una corporation, es una LLC, pero hace negocios como Coca-Cola Company, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una opción para jugar un poco con nuestro nombre del negocio. Le podemos poner un nombre y hacer negocio con otro nombre o otros nombres, ¿sí? ¿Cómo escoger? Vale, ya me fui. ¿Cómo escoger ese nombre? La forma más sencilla es buscando un nombre con creatividad individual, que nosotros lo escogemos, que sea sencillo, ¿sí? Y ese nombre puede ser un nombre informativo o evocativo. Cuando iniciamos un negocio es preferible que sea un nombre informativo. En el mismo nombre digamos qué es lo que hacemos o qué es lo que vamos a hacer. Taller mecánico, El Veloz. Restaurante mexicano, El Más Sabroso, ¿sí? Ahí estamos diciendo qué somos. Y los nombres evocativos, pues funcionan. Son la mayoría de los nombres y las grandes empresas tienen nombres evocativos. Por ejemplo, Amazon. ¿Qué significa Amazon? Pues sabemos porque somos parte del mundo y ya hemos comprado algo a través de Amazon, pero en sí la palabra Amazon.com nos dice muy poco. Aquí tengo unos ejemplos de todos esos nombres. Todos estos nombres, miren, todos esos nombres son nombres evocativos. ¿Sí? Sabemos qué son porque ya los conocemos, pero Lego, qué significa o qué es, no nos dice gran cosa. Land Rover no nos dice gran cosa. Kool-Aid tampoco. Todos esos nombres son nombres evocativos. Entonces, cuando iniciamos, lo mejor es usar un nombre que nos diga de qué se trata. Por ejemplo, aquí tomando este ejemplo de este anuncio, este nombre, la Estrella de Oriente, nos dice que es una mercería y nos dice quién es el dueño, quién está haciendo negocio, quién es el responsable de ese negocio, ¿sí? Entonces, al iniciar, busquemos un nombre que sea sencillo, que tenga un poco de nuestra creatividad individual. Busquen si existe ese nombre de alguna forma en el condado, en el estado donde van a hacer sus negocios. Pregúntenle a sus amistades. Hay veces, recuerden, sobre todo aquí cuando manejamos dos idiomas, que un nombre que nos parece muy bonito en español, en inglés puede tener otra pronunciación que sea no adecuada o que signifique otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los coches Jetta en México, si lo lees como se pronuncia en México es Jetta, ¿no? Entonces, ¿quién quiere un coche Jetta? Les pusieron Atlántica ya al principio, ¿sí? Entonces, son ejemplos de cómo debemos buscar nuestro nombre, sobre todo en lugares bilingües. Otra pregunta es, ¿puedo utilizar mi nombre propio en el negocio? Más adelante vamos a ver un poquito las consecuencias de usar el nombre propio en el negocio, ¿sí? Ponerle taller Esteban Guzmán o lonchería Esteban Guzmán. Vamos a ver cuál es la consecuencia de usar el nombre propio, ¿sí? Y como les dije, inglés o castellano, hay que tener cuidado. Lo más conveniente es usar en el nombre en español, si es nuestro mercado va a ser hispano, y en inglés también, o al revés, que lo entendamos todos de la forma en que nosotros pensamos que estábamos expresando la idea de nuestro negocio. Las trademarks, este símbolo es una marca que está registrada y que por ningún motivo nosotros podemos utilizarla. Esas trademarks significan el nombre como tal, los colores, el diseño, las letras. Por ejemplo, la letra o las letras de Coca-Cola, no podemos nosotros utilizarlas, aunque le pongamos restaurante Esteban, usando esas letras, no lo podemos hacer. Van a venir, lo más probable, a impedirnos que lo hagamos, a demandarnos para que dejemos de hacerlo. No podemos utilizar las combinaciones de colores tampoco.
los circulitos estos, en fin. Todos esos diseños son un ejemplo, no los podemos copiar aunque les cambiemos el contenido o el nombre. Hay que tener mucho cuidado con ello. Esteban, hay una pregunta que creo que es conveniente que la toques aquí, ya que estás hablando de trademarks. Sí, dime. Jocelyn dice, ya que hemos registrado el nombre con el estado, ¿tengo que hacer otra cosa o está ya con trademark? Bueno, es que uno es registrar el nombre del negocio con el estado. Ahí ya está protegido para que en el estado de North Carolina nadie más utilice ese mismo nombre. Y el trademark es a nivel federal, todo el país, y a través de tratados internacionales con toda Latinoamérica, con Europa, partes de Asia y algunos allá en África, ¿sí? Son digamos, dos escalones diferentes. Con el estado es evitar que alguien más use tu mismo nombre o el nombre de tu corporación, de tu negocio, ¿sí? Y el trademark es a nivel federal y con reflejo a todo el mundo. Son dos escalones. Ahora vamos al siguiente tema, creo que es el más importante para el día de hoy, la parte legal de cómo protegerme de las demandas, cómo evitar que mi patrimonio se vea afectado en caso de algún problema. Aquí le titulé The Big Picture y ahí tenemos la Ciudad de México y todos los edificios, ¿no? Vemos toda la ciudad, pero hay que poner atención en cada uno de los elementos para tener al final the big picture del problema. Aquí en North Carolina tenemos varias formas de hacer negocio. El primero, el más sencillo, como todos empezamos, es de forma personal. En inglés le dejé ese nombre, se llama sole proprietorship, que es el ser dueño o como persona física hacer negocios. Directamente, Esteban Guzmán contrata y ofrece sus servicios y yo respondo ante mis clientes de forma personal con todas mis cosas, con mi casa, con mis cuentas, con mis ahorros, con mi carro, con todo. Otra forma es the general partnership, que eso es una sociedad. 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos se ponen de acuerdo e inician un negocio. Sin mayores trámites, lo empiezan a hacer juntos y se representan ante el público como socios. Juan y Pedro, que hacen roofing, por ejemplo, ¿sí? O Fernando, Manuel y Juan, que tienen un camión y venden lunches en las tardes enfrente de los negocios, ¿sí? Esos dos negocios que son digamos, la forma sencilla de iniciar sin ningún trámite más que empezar a hacerlo, son los más comunes. Después tenemos otro que se llama Limited Partnership. Este ya tiene un trámite intermedio que hay que hacer. Este Limited Partnership es muy semejante a la Partnership, pero aquí hay unos socios o unos miembros de esa Partnership que su inversión o su responsabilidad está limitada. Está limitada únicamente a lo que aportaron al negocio. Ejemplo, Juan y Pedro deciden poner un negocio de roofing y los dos se ponen maquinaria, dinero y se ponen a trabajar. Pero después Adrián, que es compadre de ellos, decide o les ofrece darles dinero para el negocio, pero que él no lo va a hacer, no lo sabe hacer y además él tiene otro trabajo. Invierte con ellos, pero él únicamente responde de los $10,000 que les dio. Si se meten en problemas, el problema es de la partnership y Adrián únicamente perdería sus $10,000 que dio, ¿sí? Otra forma es la corporation. La corporation es lo que es una sociedad. En México, en América Latina, son las sociedades anónimas. Esas sociedades, aquí las corporations en Estados Unidos, son las que terminan con corporation, corp, incorporated o limited. Estas compañías son, o la intención de este tipo de sociedades para negocios grandes. Negocios en los cuales
Va a haber inversionistas, va a haber gente trabajando, va a haber gente que únicamente dio dinero, quizás vaya a cotizar en la bolsa. Ejemplos, Coca-Cola, Amazon, Walmart, todas esas grandes empresas están formadas como corporaciones. Para nosotros que estamos iniciando un negocio, no es un buen camino. Digamos que es muy complicado y muy caro para iniciar un negocio de esa forma. Estas corporaciones, hay dos formas o tienen ciertos beneficios en cuanto a los impuestos. Son las corporaciones C, que son las más comunes, y últimamente se da la oportunidad de ser una corporación S, que permite que los impuestos se le cobren directamente a los socios, no a la corporación. Más adelante vamos a ampliar un poquito sobre eso porque es bastante interesante. Tenemos otra forma que es esta que está aquí, la RLLP, Registered Limited Liability Partnership. Esa es especial para aquellos que van a iniciar un negocio como profesionistas, por ejemplo, arquitectos, abogados, contadores, ¿sí? Gente que puede tener responsabilidad por su trabajo. Por ejemplo, un grupo de médicos, esta es la forma de organizarse. Y la más común, últimamente, la que es más accesible para nosotros como nuevos negocios es la LLC, Limited Liability Company. ¿Sí? En español es una sociedad de responsabilidad limitada. Esta es la más, últimamente es la más común y es la más adecuada para iniciar un negocio. Un negocio con un socio o la ley no maneja un límite, pero hay que tener un límite prudente de socios. 10, 15, 20, no más de 50. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? 1 hasta 50. Vamos a dejarlo ahí. Aquí tengo unos ejemplos de los dueños individuales. Tenemos al señor que vende fruta. Él es el responsable del negocio. Él va y la compra. Él hace todo, por así decirlo. ¿Cuántos dueños? Un dueño. Y más grande, pues tenemos este otro negocio del papá de Slim, que él de forma personal era responsable de lo que pasaba en su negocio. Las General Partnerships son una forma sencilla, dos amigos se ponen de acuerdo. Pongo aquí que casi no hay costo. Esa palabra casi la pongo ahí porque es importante y necesario que lo hagan por escrito. ¿Sí? Dos amigos haciendo negocios, lo más probable es que en un futuro, cuando les empiece a ir bien o mal, van a tener o se van a acordar de forma diferente qué fue lo que acordaron. Entonces hay que hacerlo por escrito. Vamos a adelantarnos un poquito aquí a la LLC. Vamos a abundar, ya vi el tiempo que nos queda y creo que hay que apurarnos un poquito. Este tipo de sociedad es relativamente nueva aquí en los Estados Unidos. Empezó a tener auge o tener fuerza en 1988. ¿Sí? A partir de ese año empieza a reconocerse esa forma de hacer las corporaciones y empiezan a tener auge, empiezan a aparecer en todos los estados y la Secretaría de Hacienda, la IRS, los reconoce con ciertos beneficios en particular. Los Estados Unidos, aquí en este caso, pues aprenden de esta sociedad y traen los elementos de otras que ya existían, ¿sí? En Alemania, SARL en Francia, de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Mexicana, en fin, van y aprenden de otros países y implementan esa forma de hacer negocios aquí en los Estados Unidos. El primer estado fue Wyoming en el 77, pero como les comento, hasta el 88 empiezan a tener fuerza y en 1997 la IRS les reconoce los beneficios que actualmente tienen y entonces empiezan a tomar fuerza. ¿Cuáles son las características de la LLC? Porque es importante y benéfica para nosotros como gente que estamos empezando un negocio
o que tenemos ya un negocio que lo estamos haciendo como propietarios individuales, sole proprietors, o como partnership con algún amigo. ¿Cuáles son los beneficios que nos da para podernos cambiar a este tipo de sociedad y seguir haciendo los negocios? Sí, la más importante o el beneficio más importante es que crea un ente diferente a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento que hacemos la LLC, ponemos dinero, bienes y trabajo digamos, en una caja diferente a nosotros. Y ese negocio es quien va a responder hasta la cantidad que tenemos en esa caja, ¿sí? Ese es the limited liability que existe en estos negocios, ¿sí? Si hay algún problema, si nos demandan, ganan la demanda y ese acreedor va a poder cobrar lo que vale el negocio, pero no va a poder tocar mi casa, mi carro, los ahorros para mis hijos. Esos son míos personales. Lo que tengo el negocio es del negocio y los problemas del negocio se acaban en el negocio, ¿sí? Esa es la más importante, la responsabilidad limitada, ¿sí? Si tenemos una partnership, lo que hace mi socio, mi compadre, me obliga a mí con todas mis cosas. Lo que hago o dejo de hacer yo, obliga a mi socio con todas sus cosas, ¿sí? Si tengo un socio y hago una LLC, el problema se acaba en el negocio. Si hago los negocios de forma personal, me meto en problemas, viene un acreedor y se lleva mi casa y hasta los platos de la cocina. El segundo beneficio, y bastante importante, es este que está aquí. Son los impuestos, ¿sí? ¿Qué pasa con los impuestos cuando tenemos una LLC? Bueno, el IRS considera a la LLC como un ente transparente, una sociedad que es pass-through taxation. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero que hace la sociedad para pagar impuestos pasa hasta los miembros de la LLC y ellos son quienes pagan los impuestos. En sus declaraciones anuales van a decir cuánto ganaron de la LLC o cuánto dinero les dio la LLC y ellos son los que van a pagar los impuestos. La LLC no paga impuestos. Para el IRS, los que existen y los responsables son los socios, los miembros de la LLC, ¿sí? Entonces, los impuestos van directamente a cada socio es responsable y cada socio puede buscar con su contador estrategias para pagar los menos impuestos que sea posible. Tengo aquí el número de miembros, 1 o más, ¿sí? Este es un beneficio muy importante. En otros países, para hacer una sociedad necesita ser por lo menos 2. Aquí en Estados Unidos, la LLC lo puede hacer uno solo, ¿sí? Pone un dinero aparte para el negocio y ese negocio responde únicamente con lo que uno puso en esa caja, ¿sí? El patrimonio o el dinero de la sociedad, de dónde sale o cómo se maneja, cómo se obtiene? En la LLC es muy sencillo, es una manera flexible, ¿sí? Los miembros de una LLC aportan dinero, algún bien, mueble o inmueble. Ese bien puede ser herramienta, maquinaria, vehículos, un lote de terreno, una bodega, un local, lo pueden aportar. También pueden aportar trabajo, servicios. Yo voy a aportar mi experiencia como panadero, por ejemplo, ¿sí? Voy a aportar mi experiencia como mecánico y yo voy a trabajar, o todos vamos a trabajar. Yo voy a ser el mecánico, mi compadre va a ser el encargado de la contabilidad y llevar el negocio, y mi otro compadre va a ser el encargado de las llantas en ese taller, ¿sí? Y también se puede aportar una obligación futura a aportar dinero, algún bien o algún servicio, ¿sí? Tenemos 5 personas, uno tiene $10,000, aporta los $10,000 para el negocio. Otro tiene un local,
aporta el local para el negocio. Otro tiene experiencia como panadero y él va a ser el que trabaje haciendo el pan. El cuarto y el quinto actualmente están trabajando y de momento no van a aportar nada, pero en 6 meses, cuando el negocio empiece a ir bien, van a renunciar y van a empezar a trabajar en la sociedad. Ellos ya pueden ser miembros y estar en los papeles de la organización, ¿sí? ¿Cómo se divide lo que cada uno aportó? Las aportaciones en la sociedad no son acciones, son partes sociales. Si es uno, ese uno tiene el 100% de las partes sociales de la sociedad. Si son dos y no dice nada, cada uno va a tener el 50%. Si son tres y no dice nada, cada uno va a tener una tercera parte. Si son 4, 25%. Y las ganancias se van a dividir en mitades, en cuartas partes, en terceras partes. Las pérdidas se van a dividir en mitades, cuartas partes, terceras partes, 50avas partes, ¿sí? A menos que se decida de otra forma. Si los socios deciden dividirlo de forma diferente, lo pueden hacer. Pueden decidir dividir las ganancias de una forma y las pérdidas de otra. Claro que sí lo pueden hacer, pero hay que hacerlo por escrito. Más adelante vemos cómo lo van a lograr. ¿Sí? Las ganancias y las pérdidas se dividen de acuerdo a sus aportaciones. Lo importante aquí no es que se repartan o se dejen de repartir ganancias. Lo importante es cómo se reportan esas ganancias y esas pérdidas al IRS, ¿sí? Nosotros como miembros de esa LLC podemos repartirnos las ganancias. Este año yo absorbo todas las pérdidas porque yo estaba trabajando, pero el año que entra todas las ganancias vienen para mí, como queramos. Pero siempre hay que decir la verdad al pagar los impuestos, ¿sí? Si decimos la verdad, así IRS va a tener forma de cotejar la información y no vamos a estar en ningún problema. Estos impuestos, como ya les comenté, al crear la LLC, automáticamente Hacienda la reconoce como una pass-through organization, ¿sí? Como una organización transparente. La LLC no va a pagar impuestos. Los impuestos lo paga cada uno de los socios. A menos, ¿sí?, que escojamos o que la sociedad, la LLC, escoja que la traten como corporación para efectos de impuestos. Esa opción en algunos casos funciona y es una ventaja para el negocio, pero deben de platicarlo con su contador, no con la persona que les hace los taxes, sino con un contador público certificado, ¿sí? Eso quiere decir que la corporación o la LLC en su caso será quien paga los impuestos y después distribuye las ganancias a cada uno de los socios, pero una vez habiendo ya pagado los impuestos. La administración, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a administrar? La forma más común es que directamente los miembros toman las decisiones del negocio. Si son 1 o 2, pues sencillamente lo platican, 3 o 4 lo platican y lo hacemos y lo ponemos en funcionamiento. ¿Quién va a ir al banco a abrir la cuenta? Nos ponemos de acuerdo y vamos todos, o va uno o van 2, ¿sí? Vamos a hacer los contratos, ¿quién va a firmar? Nos ponemos de acuerdo quién lo va a hacer. Vamos a comprar equipo nuevo, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Por eso les dije que el número de miembros puede ser todos los que queramos, la ley no tiene límites, pero considerando la administración, debemos de pensar que vamos a tener que ponernos de acuerdo en lo que vamos a ir haciendo en ese negocio. Entonces hay que mantenerlo pequeño y controlable para poderlo hacer. La ley nos permite que nuestra LLC pueda ser manejada a través de managers, ¿sí? Que pueda ser administrada por un manager's management. Así es el nombre técnico de esa forma de administrarse. ¿Qué quiere decir eso?
que dentro de los mismos miembros de la LLC designamos a unos para que administren, ¿sí? Somos 10, designamos a Pedro y a Manuel, que son los más inteligentes, para que lo hagan. O contratamos o ponemos gente que se dedica a ello. Aquí tengo una foto de unos que se ven más profesionales, que se dedican a administrar. Pero obviamente hay sueldos y hay otras obligaciones que tendríamos para con esos administradores. Entonces, la sociedad se puede administrar o se administra por todos los miembros. Si los miembros deciden ser administrados de forma diferente, lo tienen que poner en su contrato al hacer la LLC y ahí designan quiénes de los miembros la van a administrar o si van a ser administradores externos a la LLC. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta lo que llevamos? Gustavo. Por ahora no. Lo único que pienso que es bueno remarcar, ¿qué tú opinas acerca de los nuevos websites que te ofrecen hacer una LLC, por ejemplo, LegalZoom? Porque está la estructura legal y la estructura que un contador te dice, ¿no? Si hay diferentes personas, ¿qué tú opinas acerca de que lo hagan en un website o que lo hagan con un abogado o un contador? Miren, en cuanto a esto, cuando iniciamos un negocio, ya vimos ahí, podemos empezar de forma personal, sin ningún problema. La cosa es empezar. Pero conforme vamos creciendo y vamos teniendo dinero, y el IRS va a estar queriendo su parte, y nuestros clientes también, debemos de empezar a buscar y protegernos. ¿Cómo nos vamos a proteger? Buscando profesionistas que sean capaces de hacerlo, ¿sí? Recuerden que aquí en Estados Unidos, así como nosotros tenemos un negocio, el abogado y el contador tienen licencias y tienen seguros que responden cuando ellos se equivocan. Entonces, mi recomendación es siempre acudir a una persona profesional en lo que quieren hacer. Muchas veces aparentemente es caro, pero a la larga es una inversión en nuestro propio negocio. Esos gastos que hacemos en el contador, en el abogado, son deducibles de impuestos. Y tenemos que tener también muy en cuenta que conforme vamos creciendo, vamos teniendo necesidades diferentes, ¿sí? Cuando yo pago mis impuestos, soy empleado y pago mis impuestos anuales, pues se los llevo a un preparador de impuestos. Ese preparador de impuestos llena el formatito, lo pone en su computadora, la computadora le dice qué hacer. Él realmente no tiene que hacer una estrategia para el pago de los impuestos. Únicamente recaba la información, el mismo programa nos dice cuánto voy a pagar o cuánto me van a devolver y lo manda, ¿sí? Pero ya en estas cosas, con los negocios, hay que buscar un contador, un contador público certificado. Ese contador puede hacer una estrategia y decirnos, mira, para que pagues menos impuestos, te conviene empezar así y reportar o deducir gastos de equipo, de inmobiliario. Puedes, de acuerdo a tu tipo de negocio, deducir las millas que viajas para hacer un negocio, puedes deducir las llamadas de teléfono o no puedes deducir las llamadas de teléfono. Si el negocio está en tu casa, de acuerdo al tipo de negocio, de lo que gastas en tu casa, puedes deducir una cuarta parte, o si son 8 cuartos y utilizas una octava parte de lo que pagas de tu mortgage, porque es para tu negocio, ¿sí? Es deducible de tu negocio porque es un gasto de tu negocio. Pero eso no lo sabe el preparador de impuestos, lo sabe un contador. Ahora, en cuanto a usar cuestiones de que están disponibles en Internet, lo pueden hacer, no es difícil, pero hay que tener cuidado, porque hay términos legales que si no los entendemos bien, nos llevamos una sorpresa después. Entonces, si hablan suficiente inglés y tienen la paciencia para sentarse con un diccionario legal y ir buscando los términos e ir escogiendo, lo pueden hacer solos. Pero tengan cuidado, los términos, el estado donde están escogiendo, porque aquí en Estados Unidos, cada estado tiene sociedades diferentes, ¿sí? Hay otros países, por ejemplo, en México, todo el país, las mismas sociedades y las mismas reglas son iguales para todos. Pero aquí, las sociedades de North Carolina son diferentes a las de California,
y a las de Nueva York y a las de Nevada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado el formato que escogemos. Entonces, lo pueden hacer, pero no se los recomiendo. Vayan con alguien que tenga un poco de experiencia en hacerlo. ¿Responde tu pregunta, Gustavo? Ahora, esa primera ventaja que vimos que tiene la LLC y por la cual muchos de nosotros nos constituimos en ellas y que todo el mundo nos dice, hazte una LLC, porque además de estar protegido, los clientes y la gente al ver ahí la terminación LLC van a decir, ah, es más profesional porque ya está constituido, ¿sí? Entonces, esas cosas tienen o pueden tener también consecuencias que hay que pensarlas desde antes, ¿sí? Ahí tenemos las excepciones a la responsabilidad limitada, ¿sí? Muchas veces nos constituimos, tenemos una LLC, presentamos los papeles, ponemos nuestro nombre con la terminación LLC y empezamos a hacer negocios, pero empezamos a cumplir con los requisitos que nos piden y no pensamos en cuál es la consecuencia de lo que estamos haciendo. La primera forma de perder esa limitación es cuando firmamos contratos, por lo general con los bancos, ¿sí? Vamos y le pedimos dinero al banco y el banco nos va a decir, muy bien, señor del negocio Taller Mecánico El Veloz, para que yo le preste dinero, tiene usted también que firmar aquí como responsable también o como cosigner de ese crédito. Y firmamos porque queremos el dinero. Ahí con esa firma ya perdimos la responsabilidad limitada de nuestro negocio. Ya el banco va a poder ir primero con el negocio y después conmigo, con mi carro, mi casa y mis ahorros, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado o pensar qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces al principio no nos dan crédito si no firmamos o no somos cosigners de nuestro propio negocio. Otro error que se comete y que acaba con esa limitación es cuando firmamos a nombre propio, ¿sí? Cuando firmamos en representación de un negocio, es muy sencillo, en donde firmamos debe decir Esteban Guzmán como administrador, como dueño de Taller Mecánico El Veloz LLC, ¿sí? Porque no estoy firmando yo, pero como representante o como dueño del negocio. Entonces tenemos que tener cuidado cómo dice el contrato o el documento que estamos firmando. No soy yo, Esteban, sino soy yo, Esteban, quien firma, pero en representación de el negocio. Taller Mecánico El Veloz LLC, ¿sí? Si están esos elementos donde firmo, el obligado es el negocio, no el negocio y yo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, muchas veces nuestro cliente o la otra persona es más hábil y nos presenta así el contrato y nosotros firmamos, pero nos obligamos también de forma personal. Entonces, tengan cuidado lo que firman, cómo lo firman. No deben de firmar en nombre del negocio, ¿sí? Otra forma que se pierde esa limitación es, en español se llama responsabilidad civil, ¿sí? Aquí en Estados Unidos son los torts. ¿Qué es un tort? Es cuando alguien es responsable por negligencia propia, ¿sí? El ejemplo del taller mecánico, el dueño o alguno de los mecánicos se sube al carro que le dejaron para arreglar y se va a dar una vuelta y choca ahí contra una barda. Bueno, ahí la responsabilidad del negocio se pierde esa limitación, porque el mecánico no tenía nada que andar dando la vuelta, tenía que haber seguido las reglas de tránsito, iba muy rápido, entonces él estaba siendo negligente y él en forma personal tendría que responder de esos daños, ¿sí? Otra forma de perder esa protección con un tort es cuando hacemos algo mal, sabiendo que está mal y lo hacemos con la intención de engañar, ¿sí? Son elementos muy difíciles de probar, pero si se los logran probar, el negocio o ese acreedor, la persona que lo está demandando, puede brincar al negocio e ir contra nuestras cosas personales.
Otra forma que se pierde es con el abuso de confianza, ¿sí? Cuando alguno de los otros miembros o socios abusa de la confianza de los demás, ¿sí? Somos tres y uno de los socios, o yo voy y me compro un coche para uso personal a nombre de la sociedad, ¿sí? Ahí los demás socios pueden ir contra mis cosas, ¿sí? No porque lo haga así, ya estoy salvado, ¿no? Soy responsable ante los demás miembros de la sociedad. Aquí una muy importante es, tiene un nombrecito en inglés que se llama piercing the corporate veil, que es romper o agujerar el velo corporativo. Esto es cuando la corte encuentra que ese negocio únicamente es pantalla para mis cuestiones personales. Este es el más común, ¿sí? Cuando hacemos una LLC, pero no mantengo de forma separada las cosas del negocio y las cosas personales. Cuando empiezo a sacar dinero de la cuenta del negocio para pagar mi renta, cuando saco dinero de ahí para pagar la comida el fin de semana, cuando empiezo a hacer eso y confundo las cosas del negocio con las cosas personales, pierdo esa limitación en la responsabilidad, ¿sí? Es muy importante mantener las cosas separadas. Lo del negocio, lo personal, personal. Ahora, ¿cómo constituir una LLC aquí en Carolina del Norte? Es bastante sencillo, no es caro, ¿sí? Primero, tenemos que encontrar un nombre para la LLC. Ya vimos más o menos los requisitos para ese nombre, cómo encontrar el nombre, buscar si hay más y darle un nombre. Aquí en Carolina del Norte, los nombres pueden ser en inglés o en español. Hay ciertas palabras que no pueden estar ahí, por ejemplo, banco, taxes, trust, ciertas palabritas que no podemos incluir en el nombre, pero todos los demás son válidos y tampoco está permitido que sean nombres que signifiquen cosas inmorales, ¿no? No le puedes poner un nombre majadero o grosero, ¿no? No te van a permitir hacerlo. Segundo, hay que llenar el formato para incorporarse. Ese formato lo pueden hacer ustedes directamente o pueden pedirle a algún abogado que lo haga por ustedes. Algunos contadores lo hacen, pero zapatero a tus zapatos, el contador a los impuestos y el abogado a las cosas legales. Lo pueden hacer también ustedes, no es complicado. Aquí está la página en donde lo pueden hacer incluso a través de internet, todo rapidísimo y muy fácil. Es un gasto de $125 la primera vez y hay que presentar reportes anuales de que cuestan $200. Esos reportes hay que hacerlos. Si no los hacemos, estamos incurriendo en esto que está aquí, ¿sí? Si no lo hacemos, va a decir el juez, bueno, este señor únicamente lo hizo como apariencia, nunca hizo lo que debió haber hecho, que es muy sencillo para estas LLCs, un reporte anual, nunca lo hizo. Quiere decir que únicamente lo estaba haciendo como tapadera. Entonces, hay que hacerlo para no perder la responsabilidad limitada, ¿sí? Y el tercero es muy importante, aunque la ley aquí en Carolina del Norte no nos obliga a hacerlo. Ese tercero es el acuerdo, en español se llaman los estatutos, es el Operating Agreement. Ahí los socios, en pocas palabras, ponen qué va a hacer cada quien, cuánto aportó cada quien, cómo se van a dividir las ganancias, si es de forma diferente a lo que aportaron, qué va a pasar cuando uno de ellos falte, qué va a pasar cuando ya no quieran hacer el negocio, qué va a pasar cuando ya no pueden hacer el negocio, ¿sí? ¿Qué pasa si uno de los socios se quiere salir o ya no puede trabajar? ¿Sí? Todos esos elementos hay que ponerlos ahí, ¿sí? Si no los ponemos, la ley general es la que aplica y nos podemos llevar sorpresas. Por ejemplo, hago un LLC con mi amigo y mi amigo fallece o mi amigo queda incapacitado para trabajar. Se acabó la LLC, la tendría que terminar, ¿sí? Pero si en mi acuerdo pongo que hay alguien más, puede entrar su hijo, sus hijos, en fin, alguien más a cubrir su lugar que él dejaría. En fin, eso es en general lo que es la LLC. Espero que haya con el tiempo podido ser suficientemente claro y crear dudas en ustedes para que averigüen y
constituyan su negocio de la manera más segura para ustedes. En cuanto a las licencias y permisos y números de identificación, siempre que empezamos un negocio, va a haber permisos, licencias y requisitos que vamos a tener que cumplir de acuerdo al negocio, de acuerdo al condado en donde estemos, de acuerdo al estado en donde estemos y lo que vayamos a hacer. Hay una pregunta, dice, si tengo un préstamo de EIDL de la SBA, ¿puedo usarlo para crear la LLC? Para los $125 lo puedes utilizar para constituir tu LLC, así es. Y para pagarle al abogado y para pagarle al contador, ¿sí? Ok, nos quedan 4 minutos. No hay preguntas, pero me gustaría que toques esto que me tiene en duda, ¿no? Hay muchos subcontratistas que inician su compañía y dicen, yo solamente tengo que tener un seguro para poder agarrar un contrato que me va a dar un contratista. Por lo que sé y por lo que me dicen mis clientes a veces en pláticas, no tiene ninguna entidad legal. ¿Cuáles son las consecuencias si ellos solamente dicen voy a agarrar el seguro, lo voy a presentar, pero no tienen ninguna entidad para que los protejan? Sí, miren, si hace negocio como propietario, sole proprietorship, como dueños del negocio en forma personal, una de las formas de limitar o de mitigar los riesgos es contratando un seguro, ¿sí? Pero ese seguro o los seguros tienen muy claro qué es lo que van a cubrir y por qué lo van a cubrir y cuándo lo van a cubrir. Por ejemplo, yo soy un roofer. Las personas que hacen los techos es un riesgo muy grande porque es un riesgo para ellos, se pueden caer y un riesgo de que se pueden caer sobre alguien o puede caer algo y romper incluso el árbol de la señora que tenía ahí o las plantitas o pegarle al carro del dueño de la casa, ¿sí? Entonces, todos esos riesgos el seguro los cubre y los pagaría, pero hay que tener mucho cuidado en la póliza de seguro que estamos comprando y estar bien claros qué es lo que cubre ese seguro. Por lo general los seguros dicen, yo te cubro y te pago si te pasa algo, pero tienes que utilizar el equipo de seguridad, estar amarrado, poner la cuerda en los puntos tales para que si te caes no llegues hasta el piso. Y si no lo cumplimos, la aseguradora no nos va a querer pagar. Si hacemos una LLC, quedaría... ¿Qué pasó? La responsabilidad quedaría limitada en la LLC. ¿Sigo ahí? Entonces, los dos caminos, seguro y LLC, son buenos. Usándolo los dos, uno nos protege nuestras cosas y el seguro pagaría los daños que nosotros causemos a algún tercero. ¿Sí? Esteban, ¿hay alguna cantidad específica de ingresos anuales que tú le puedas recomendar a las personas que nos están escuchando, que es un buen indicador de cuándo deben ya constituirse en una corporación, en una entidad paralela? Porque, por ejemplo, en real estate, en mi compañía, nos recomiendan que cuando nuestros ingresos ya están por encima de los $50,000, ya nosotros debemos constituirnos en una compañía independiente, ¿no? Ya sea C Corporation, S Corporation. Entonces, ¿cuál sería tu observación en relación a eso? Sí, mira, ahí, bueno, primero para el real estate hay reglas especiales y ahí tienen que ser corporations, no pueden ser LLCs por la forma como ellos se manejan, ¿sí? Y la ley claramente dice que los bancos, en fin, les dice cómo escoger. Ahora, en cuanto a nuestro negocio y crear una LLC, no es tanto el monto de lo que esté ganando el negocio, sino el riesgo que tengamos nosotros. Por ejemplo, si yo soy un programador, hago programas, ¿y dónde los hago? En mi casa, no veo a nadie, nadie viene aquí, me mandan la información, les hago su programa, se los mando y me pagan, y me pagaron $500,000, pero yo estoy aquí trabajando y no me meto con nadie y no va a pasar nada. Ahora, si yo soy una peluquera, por ejemplo, un peluquero, y atiendo a la gente en mi casa, tengo un espacio ahí, y va a estar viniendo gente, a lo mejor no hago ni $10,000 en un año, pero se puede tropezar a alguien y pegarse en la cabeza. Ajá. ¿Y quién creen que va a pagar yo? Eso es súper importante. Puedo cortarle a alguien la oreja
Eso pienso que es muy importante que la gente de nuestra comunidad lo entienda claramente, porque la mayor parte de las actividades a las que nosotros nos dedicamos cuando llegamos a los Estados Unidos son actividades en las que trabajamos con clientes, ofrecemos servicios, y por eso es súper importante esta información que se está compartiendo el día de hoy. Las personas que trabajan en el área de la construcción, las personas que ofrecen servicios en el área de la belleza, en el área de cualquier tipo de servicio que está trabajando con clientes, en donde haya riesgo de daño físico, cuando subcontratamos a otras personas para que nos ayuden, es importante que tengamos nuestra estructura legal de un negocio ya constituida y hecha de la manera correcta, para que si algo ocurre, nuestros bienes personales, como Esteban nos está explicando, no nos los quiten, no estén en riesgo, que sea la empresa la que se ve afectada, no nuestra casa, nuestros carros, las cosas que están a nuestro nombre, de las que depende nuestra familia. Ese mensaje creemos que es importante que les quede a todos los que están escuchando esto el día de hoy. Sí, el formar una LLC, una caja aparte para el negocio, con sus cosas de negocio, no es tanto la cantidad de dinero que ganemos, sino es el riesgo que tenemos ante los demás, ¿sí? Por ejemplo, los roofers, construcción, cosas de comida, porque les estamos dando comida a la gente, y si hay algo ahí que les cae mal, van a venir contra nosotros. Cosas de belleza, cosas de aseo, en donde estamos manejando, son químicos a fin de cuentas, ¿no? Pero para limpiar los vidrios, para limpiar el piso, todas esas cosas pueden tener repercusiones, o alguien puede querer llegar a nuestro bolsillo pensando que tenemos mucho dinero, ¿no? Entonces, siempre que tengamos interacción con el público, con nuestros clientes, de manera continua, y estemos haciendo nuestro trabajo de manera pública, donde hay más gente, es recomendable constituirse como LLC. De esa manera, el negocio o el problema se detiene en el negocio. Y no porque nos constituyamos en LLC vamos a dejar de pensar en los seguros. Los seguros pagan. Aquí en Estados Unidos la gente demanda por dinero, ¿sí? Entonces, la aseguradora, en caso que perdamos, pagaría. Y además, los abogados de la aseguradora nos ayudarían a nosotros como negocio. Entonces, cuando tenemos un negocio, lo recomendable es hacer una LLC y contratar el seguro. No es uno aparte de otro, los dos. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado el día de hoy al Latin American Business Council. Como les decíamos antes, este es nuestro segundo evento del año. Este evento ha sido sumamente importante, es el primer paso siempre para las personas, para los emprendedores, para los dueños de negocio. Esta información es lo primero que todos nosotros buscamos cuando queremos comenzar con una idea nueva, con un emprendimiento. Gustavo, ¿tienes algún mensaje para nosotros para cerrar? Pues no, de hecho, te lo agradecemos, Esteban, y pues para todos los que están viendo esto, sé que conocen a un amigo, a un hermano, a un primo, a alguien que tiene un negocio. Es importante que compartan esta información. Muchas veces el hecho de no saber las cosas hacen que pasen cosas que no deben de hacer, ¿no? Entonces, información es muy buena. Creo que la información que se compartió durante este evento es muy buena para las personas que están iniciando o que ya tienen un negocio, ¿no? Entonces, pues de antemano, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos los que asistieron aquí. Por favor, compartan. Recuerden que pueden unirse al Latin American Business Council en Facebook. Constantemente estamos poniendo diferente información en el grupo. Y pues bueno, estamos aquí para ayudarles. Cualquier pregunta. Esteban, ¿quieres dejar si quieren preguntas, tu número de teléfono o correo electrónico? Claro que sí. Nada más, y recordarles que quienes nos pueden ayudar, los Small Business Centers, las cámaras de comercio de cada condado, la Latin American Business Council, donde ustedes pertenecen, siempre ellos están dispuestos a ayudarnos. Está también el Economic Development del estado, que están dispuestos a ayudarnos y tienen información para nosotros y ponen gente a trabajar para nosotros de manera gratuita. Aprovecho para invitarlos a todos el 5 de mayo a un evento que va a hacer Javier Carlos con el Departamento de Recaudación de Impuestos del Estado de Carolina del Norte. Vamos a compartir esa información también en nuestro grupo del Latin American Business Council. Ahora los dejamos a todos, que tengan buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Bye bye. Gracias.